Buenos días, buenas tardes. Yo soy el profesor Omar Espinosa Domínguez. Eh, bueno, vengo en el día de hoy a hablarle un poquito sobre algunos métodos moleculares genómicos, principalmente la secuenciación, el NGS, ¿no? Secuenciación masiva de genomas, y por último también un poquito sobre el CGH, ¿no? Como esta clase para alumnos de medicina, entonces no nos vamos a enfocar tanto en la parte metodológica. Un poco, sí, claro, pues mencionar el origen, de dónde viene, los principios, de qué consiste la prueba, ¿no? El principio de la prueba. Pero también enfocarnos un poquito más en la parte, en la parte de la utilidad, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes como médicos, pues, pueden esperar o que les puede informar, mejor dicho, este tipo de pruebas una vez que ustedes pues las tengan en mano? Pues, ¿qué significa un resultado? Reportando una variante, en fin. Entonces, para hablar un poco sobre la secuenciación, pues es importante siempre recordar la estructura del DNA. Yo sé que esto es muy básico, esto pues para ya nosotros la sabemos de memoria, pues que el DNA es una estructura de doble cadena que está constituido por estas letritas, ¿no? Que son los nucleótidos, que son, en el caso del DNA, C, G, A y T, eh, siendo en el RNA pues que la T se cambia por la U, el uracilo. Eh, um, y que bueno, el RNA de cadena simple. Importante recordar que los nucleótidos son estas letritas que constituyen los ácidos nucleicos, pero que a su vez los nucleótidos están constituidos de moléculas diferentes. Por ejemplo, en el caso de los nucleótidos, ellos están constituidos de una base nitrogenada, que es lo que llamamos, ¿no? La guanosina, adenosina. O sea, la letra A viene en el caso de la adenina, pues la letra A viene de la base nitrogenada, pero además de la base nitrogenada, también los nucleótidos están constituidos de un azúcar, pentosa, en ambos casos, tanto el DNA cuanto el RNA. Ellos poseen una pentosa. En el caso del DNA, esa pentosa se llama desoxirribosa, y en el caso del RNA, ribosa. Eh, Siendo que, bueno, la diferencia de este azúcar entre uno y el otro es que la ribosa en la posición del carbono 2', ¿no? O sea, la posición del carbono 2 del azúcar, vamos a encontrar una OH, un grupo hidroxilo, y en el caso de la desoxirribosa no posee ese OH en el carbono 2, por eso su nombre es desoxi, o sea, no posee oxígeno, porque el grupo OH, pues, el grupo hidroxilo, ¿no? Posee un oxígeno y un hidrógeno unidos. En lugar de eso no vamos a tener el oxígeno, simplemente vamos a tener apenas en la posición 2 el hidrógeno. Y esto, pues, como no tiene ese oxígeno, por eso es que este azúcar se llama desoxirribosa. Bueno, además de eso, los nucleótidos, además de poseer, pues, estas dos estructuras, la base nitrogenada del azúcar, también poseen un grupo fosfato que, como podemos ver, pues aquí tenemos la estructura. Esto es un monofosfato de adenosina, o sea, un nucleotidio llamado adenina, mejor dicho, que en este caso es adenina porque está completo. Adenosina sería si tuviese apenas la base nitrogenada, el azúcar, que como ven es una pentosa, representada en forma cíclica, parece una casita, ¿no? Y el fosfato. Entonces, pues les estaba mencionando pues que la ribosa en la posición del carbono 2' sería este aquí, posee un grupo OH. Entonces, siendo así, este azúcar es ribosa, por lo tanto, esto aquí sería eh, un nucleotidio que va a formar parte del ARN. Eh,
Otra característica muy importante es que, sí, que, por ejemplo, nosotros siempre llamamos, siempre decir, sabemos que la síntesis del DNA pues va de 5 a 3, 5' a 3', o sea que en el carbono 3 es donde, prima es donde se van colocando, polimerizando los próximos nucleotidios, ¿no? Entonces, esto de prima, ¿de dónde sale, no? Y es que bioquímicamente, como ustedes recuerdan, nosotros contamos los carbonos. Entonces, los carbonos de la base nitrogenada están contados en orden numérica, 1, 2, 3, 4, 5. Pues en este caso no sé cuál sería el uno, pero vamos a suponer que sería este aquí, carbono 1, 2, 3, 4, 5, no sé, por decir algo. Pero tenemos que diferenciar los carbonos de la base nitrogenada de los carbonos del azúcar. Y de ahí es donde, para poder diferenciar de qué carbono estoy hablando, entonces surge el término prima, que es esta línea que tenemos aquí arriba. Siendo así, entonces este es el carbono 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4 prima y 5 prima. Entonces, en el carbono 5' está unido el grupo fosfato. Entonces, esto aquí, pues, como vemos, es una clase, una introducción más bioquímica, pero como yo siempre digo, pues al final la genética, pues la genética es obvio, ¿no? La información que tenemos en nuestro DNA, pero todo en nuestro cuerpo es genético. Al final, pues nuestra genética se expresa a través, pues los genes, que en este caso los genes que son proteínas, pues se van a expresar en proteínas. Tenemos genes que son de estructuras de RNA, pues esos también se expresan, pero no codifican proteínas. Al final, pues nosotros vamos a tener un fenotipo de esa expresión y ese fenotipo son proteínas que van a cumplir una función, ¿no? Una función, en algunos casos, bioquímicas, rutas metabólicas, y esas rutas metabólicas van a cumplir una función fisiológica, ¿no? Una fisiología en nuestro organismo. O sea, al final, ese es cómo funcionaría nuestro cuerpo en homeostasia, ¿no? En equilibrio, pero también pues sabemos que cuando existen algunas alteraciones, ya sea o en el DNA o en la expresión de la proteína, pues se va a afectar una ruta metabólica que va a afectar entonces una función y es ahí donde van a surgir entonces las patologías. Entonces, esto aquí pues nosotros en la universidad siempre vemos las disciplinas del estudio médico, ¿no? Del área médica independiente, pues, y difícil, y pocas veces pues la vemos como una cosa integrada, pues al final todo es integrado a genética, bioquímica, fisiología, patología, pues es todo expresión de nuestro organismo, pues. Inclusive hasta las infecciones, pues los procesos infecciosos. Nosotros hoy en día sabemos que existen algunas predisposiciones genéticas a infecciones, por ejemplo, de papiloma humano, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, solo para contextualizar. Eh, y bueno, esto es una clase de bioquímica básicamente porque nosotros vamos a ver después, más adelantito, que este principio es el que se utilizó la primera vez para poder obtener una secuencia de DNA. Entonces, sabiendo este principio, fue creado, por ejemplo, el método de Sanger. Entonces, perdón. Como les dije, sabemos que los ácidos nucleicos están constituidos de nucleotidios, son unidades repetitivas de nucleotidios que se van a ir anexando uno al lado del otro para formar, por ejemplo, una cadena simple. En el caso del RNA ya sería suficiente. El DNA, entonces tendríamos una cadena complementaria que iría en sentido contrario y que se tuercen en forma de hélice, ok. Pero, ¿cómo se unen estos nucleotidios uno al lado del otro? Pues a través de los enlaces fosfodiéster. Un enlace fosfodiéster es un enlace covalente que se produce entre un grupo fosfato y un grupo hidroxilo. Casualmente, esos dos grupos los tengo en un nucleotidio. Este tipo de enlace lo podemos encontrar en fosfolípidos que forman parte de la membrana celular, por ejemplo, en los nucleotidios que van a formar los ácidos nucleicos. De cómo se forma el enlace fosfodiéster. Tenemos un nucleotidio, otro nucleotidio. Entonces aquí, en el carbono 3, si ustedes recuerdan que tanto ribosa como desoxirribosa posee también este grupo OH. Este carbono número 3
en el carbono 3', vamos a tener en ambos azúcares, tanto ribosa y desoxirribosa, vamos a tener este grupo hidroxilo aquí. Y ese grupo hidroxilo es fundamental para la polimerización, la síntesis de nuevo ácido nucleico. Entonces, lo que vamos a tener es que este nucleotidio, base nitrogenada, azúcar, grupo fosfato, grupo hidroxilo en el carbono 3', grupo fosfato en la posición 5'. Bueno, entonces, cuando entra un nuevo nucleotidio, el grupo fosfato de ese nuevo nucleotidio, este grupo fosfato es de este nucleotidio, entra y reacciona con el OH que está en la posición 3' del, del nucleotidio anterior. Entonces, si ustedes ven, entonces, este nucleotidio que entró aquí en la posición 3' también tiene un OH que va a reaccionar con el grupo fosfato del siguiente nucleotidio. Entonces, ese grupo, el ácido fosfodiéster es la unión de ese grupo fosfato de un nucleotidio con el grupo hidroxilo de otro. Y así, básicamente, pues vamos a ir metiendo un nucleotidio al lado del otro. Eso es lo que hace nuestra DNA polimerasa cada vez que sintetiza un nuevo DNA durante la fase S del ciclo celular. Entonces, en el ciclo celular se da la duplicación del DNA. Entonces, en este ciclo celular, que pues hoy en día para nosotros es algo básico, básico, por decir algo así, ¿no? Pues ustedes recordarán el ciclo celular, tenemos la interfase y tenemos la mitosis. En la fase S tenemos, perdón, en la interfase tenemos la G1, la fase S y la fase G2, seguida después de la mitosis, que tiene todas las fases, ¿no? Fase, metafase, anafase, telofase. ¿Ok? Pues para nosotros en genética esto es muy importante, saber, comprender estas fases del ciclo celular, porque además de que obviamente vamos a poder evidenciar los cromosomas en las metafases, es importante pues en la genética del cáncer, ¿no? Saber cuáles son las proteínas dependientes de ciclina que están trabajando en cada parte, en cada proceso y dónde pues se puede arrestar el ciclo celular, ya que el ciclo celular también tiene mecanismos de control, tres mecanismos de control, que pues eso sería asunto de otra clase. Entonces, bueno, volviendo, como podemos ver, entonces, para nosotros es muy importante entender esta dinámica de cómo se da la síntesis del DNA. Es algo simple, es algo bioquímico durante la fase S. Nuestra DNA polimerasa abre el DNA junto con otras enzimas como una isomerasa, en fin, otras ligasas, en fin, son varias enzimas y van ahí, la DNA polimerasa aprovecha y va metiendo los nucleotidios en sentido 5' 3'. Entonces, sabiendo que existe, que esto se hace de manera natural, nuestras células, todos los seres vivos realizan estos procesos de síntesis de DNA. Entonces, pues, por allá por la década del 70, un científico llamado Carrie Mullis, él inventó un método de poder sintetizar DNA in vitro, ¿no? Y lo llamó reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica, pues el hacer esta técnica le valió a él el premio Nobel de Química. Y hoy en día, pues el PCR es el método así básico para iniciar un estudio de biología molecular genético. O sea, no solo de biología molecular en genética, biología molecular en todo lo que nosotros hacemos, desde cuantificación de DNA, de carga viral, pues hay un principio de un PCR específico para eso, eh, detección de patógenos, amplificación de genes específicos. Bueno, todo esto lo podemos detectar a través de la reacción de cadena de la polimerasa, que imagino que ya tienen una idea de cómo va. Para eso, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es sacar una copia de, de una región del DNA. Entonces, para eso vamos a necesitar el DNA que va a ser Diana, ¿no? El DNA que va a ser estudiado.
unos cebadores o iniciadores que van a flanquear la región donde contiene el interés. DNA polimerasa, los nucleótidos son denominados DNTP, eh, dioxinucleótidos fosfato, y un tampón, un buffer que ayuda a amortiguar esta reacción. Entonces, básicamente vamos a tener el DNA, lo vamos a abrir, lo desnaturalizamos a 96 grados. En esto el DNA se abre, bajamos un poco la temperatura, como entre 45 a más o menos 50. Se van a unir los primers en sus regiones complementarias, los iniciadores o cebadores en su región complementaria. Y después entonces subimos un poquito la temperatura a 72 grados. Y esta es la temperatura en que la DNA polimerasa de una bacteria llamada Thermophilus aquaticus, que es una bacteria que vive en los geysers, estas aguas que salen hirviendo, ¿no? Bueno, ahí encontraron vida, encontraron bacterias y la gente, y bueno, dijeron, si aquí hay bacterias, significa que todas sus bacterias, toda su maquinaria enzimática trabaja a la temperatura caliente que están esos geysers, ¿no? 100 grados. Entonces, bueno, aislaron los genes de la DNA polimerasa y sabemos que esa es una enzima que trabaja tranquilamente en altas temperaturas. Y se aprovechó la ingeniería genética, se clonó ese gen, se produce hoy en día masivamente esa enzima de ese gen para poder realizar este proceso. Entonces ahí, esa DNA polimerasa polimeriza ese DNA y este ciclo se repite mínimo unas 30 veces. Al final vamos a tener una cantidad exponencial, ¿no? En 30 ciclos. Al inicio tenemos dos copias. Después, por células, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos más de cuántas células en una extracción de DNA. Cuando nosotros extraemos el DNA, no extraemos el DNA de una célula, extraemos el DNA de miles de células. Entonces, ahí vamos a tener por cada una de esas células, vamos a tener el gen que va a ser estudiado. En cada una de esos de genes se va a realizar este proceso. Individualmente, pues inicialmente vamos a partir de una, después en el ciclo 2 vamos a tener dos, en el ciclo 2 4 8 16 y así sucesivamente. Entonces es algo exponencial. Al final, después de 30 veces haciendo esto, vamos a tener millones de copias amplificadas, ¿no? Antiguamente, pues podíamos ver estos resultados en esto que se llama una electroforesis de gel de agarosa. Pues al lado izquierdo tenemos un marcador de peso molecular. Como colocamos un marcador para saber, bueno, yo sé que la línea de que está aquí arriba pesa, mejor dicho, 3000 pares de base, en cuanto a la que está aquí abajo, 500. Entonces mi PCR está más o menos en 650 pares de base, entonces podemos ver que esa línea está arriba de 500, pero debajo de la de 700, o sea que ese es mi producto amplificado. Así se hacía antes, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues se crearon métodos modernos, pues eso era muy laborioso, muy manual. Yo llegué a hacer mucho de esas electroforesis de hemoglobina, perdón, de electroforesis de DNA, de PCR, pues cuando estaba estudiando en mi tesis de licenciatura, inclusive en mi tesis de doctorado. Y simplemente para evidenciar, ¿no? Que uno amplificaba lo que estaba haciendo. Pues hoy en día se hace eso de forma más moderna. Tenemos este sistema que es un analizador genético. Esto aquí es el primer secuenciador que fue utilizado. Este aquí es un ABI de Applied Biosystem. Pero bueno, este aparato hacía dos cosas diferentes. Me daba secuencias letra por letra, A, C, T, G, G. Y además de eso también me podía analizar fragmentos, o sea, esos fragmentos de DNA que yo amplificaba, estos fragmentos que están aquí, yo lo podía analizar aquí. Para eso, pues yo coloco un capilar bien fino y lo coloco en un campo eléctrico y paso, mejor dicho, esos fragmentos por ese capilar y ellos quedan bien ordenaditos y al final pues yo puedo ir detectando los diferentes tamaños de esos, de esos fragmentos. Entonces eso es una electroforesis capilar. Entonces el método de Sanger
fue el primer método que fue utilizado para secuenciación. ¿Y en qué consiste el método de Sanger? Nosotros vamos a tener los mismos ingredientes que del PCR normal, pero además vamos a colocar unos DDNTP fluorescentes. ¿Qué son DDNTP? Son deoxinucleotídeos. Son nucleotídeos a los que yo le he quitado el grupo hidroxilo en la posición número 3'. Entonces, ustedes recuerdan que este sería un nucleotidio normal, un desoxinucleotidio. Entonces, recuerden, en la posición 3' tenemos el grupo hidroxilo. Pero los didesoxinucleotidios son estos nucleotidios a los cuales yo les he quitado ese OH, ese hidroxilo en la posición 3'. Pero además de eso, yo le puse un fluoróforo, una molécula que florece cuando la excito con luz ultravioleta o láser. Creo que es láser en realidad. Entonces, bueno, este aquí es un nucleótido y yo tengo aquí, pues le pongo aquí arriba una bolita roja que cuando le meto un láser, ¡pau!, él brilla rojo, ¿no? Entonces, y esto aquí sería la A, ¿no? Por decir algo, adenina. Yo hago eso para acá, bueno, en este caso rojo es T, ¿no? Yo puedo hacer eso con todos los nucleotídeos, ¿no? Le quito el OH de la posición 3' y además de eso, pues le pongo a cada uno un color diferente para poder diferenciarlo. ¿Qué tienen característica estos nucleotídeos, ¿no? Que no tienen ese OH? Pues que cuando ellos entran en la reacción, cuando ellos son insertados en la cadena de DNA, la polimerización del DNA para. ¿Por qué? Porque no tengo el OH aquí en esta posición que me va a permitir que se una el fosfato nuevamente aquí. Entonces ya, cuando ellos entran, paran la secuenciación automática, o sea, la secuenciación, no, perdón, para la polimerización del DNA. Y bueno, yo sé dónde paró, yo consigo identificar en qué letra paró, porque justamente ellos tienen un color que los identifica. Tan simple como eso, ¿no? Genial, ¿sabes? La idea de hacer de Sanger fue buena, fue novedosa y obviamente pues por muchos años, inclusive hasta hoy hay algunas enfermedades genéticas cuyo método estándar de diagnóstico es el método de Sanger. Para poder validar inclusive secuenciación masiva hoy en día, pues a veces tenemos que compararlo con el método estándar, que es el método de Sanger, ¿no? O sea, cuando hablamos a veces de, bueno, ¿cuál es el método estándar de la secuenciación? El método estándar es el método de Sanger. ¿Por qué? Yo consigo amplificar un fragmento pequeño de no más de 1000 pares de bases, pero esas regiones, pues él me va a dar una lectura de cada letrita y eso, pues, inclusive me permita en algunos casos ver si para una posición la persona es homocigota o heterocigota, porque si tiene dos letritas, pues me va a dar dos picos en el mismo lugar. Eso se ve mucho, o sea, me acuerdo haber hecho eso porque en mi doctorado yo analizaba secuencias por el método de Sanger. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues como les explicaba, cuando se va a realizar el PCR, pues cuando entran estos nucleotidios, pues se va a detener automáticamente la polimerización del DNA. Después yo simplemente meto esos fragmentos que van a dar, esto es aleatorio, ¿no? Eh, yo voy a obtener fragmentos de un nucleotidio, dos nucleotidos, por decir algo, desde el más pequeñito hasta, pues, vamos a decir que 1000, un fragmento, pues, por probabilidad, tengo la probabilidad poca pero la tengo de que se me secuencie todo, perdón, de que el nucleotidio entró en la última posición. Pues en ese caso tengo, ¿no? El tamaño, un fragmento grandísimo. Y también tengo una poca probabilidad, pero la tengo, de que el nucleotidio entre en el primero, ¿no? Ahí tengo un fragmento pequeño. La gran mayoría van a estar distribuidos en el medio, ¿no? Porque ahí es donde está la mayor probabilidad, ¿no? Que esos nucleotidos entren por los 500 pares de base, 600, o sea, en el medio. Pero probabilísticamente hablando, tengo, ¿no?, la chance de que se me introduzca un nucleotidio de estos marcados a lo largo de la secuencia. O sea, ahora yo consigo separar esos nucleotidios, yo los consigo separar a través de la electroforesis capilar que les mencioné. Esa electroforesis es de tan alta resolución
que me separa los nucleótidos, los fragmentos, mejor dicho, del PCR, con diferencia de un nucleotidio. Entonces, él me los va a alinear bien alineaditos desde el más pequeño hasta el más grande, y el más pequeño pasa primero por el láser, y como él tiene una letrita, bueno, yo sé que perdón, él tiene un fluoróforo, él pasa y se excita y dice, esto es rojo, bueno, T, esto aquí es verde, esto es A. Entonces ellos van pasando uno por uno y el brillo es lo que vamos a detectar. Al final nosotros vamos a tener un cromatograma, un pico de esto para cada letrita, y ese pico pues se traduce en una letra. Y bueno, nosotros de esa forma vamos a tener la secuencia de ese fragmento que hemos amplificado y secuenciado. Antiguamente también la secuenciación por el método de Sanger se leía manual, o sea, la gente tenía que agarrar esto y, o sea, yo recuerdo haber visto gente haciendo pruebas de paternidad así, ¿no? Saliendo fragmentito por fragmentito. Hoy en día, no, después con el analizador genético ese AVI, marca Applied, pues ya esto aquí era más fácil, ¿no? Uno ve el pico y dice aquí, está aquí, es A, C, T, Y, y listo. Bueno, después de eso vino la secuenciación masiva y por allá muchos de los que están aquí oyéndome probablemente no habrían nacido. No me acuerdo exactamente en qué año fue, si fue en el 98, en el 2000. Yo creo que en el 2001, 2 por ahí, 2002. Salió publicado en la revista Nature, creo que fue, y pues la secuenciación del genoma humano. Eso estamos hablando de hace, ¿qué? 23 años. Con certeza, pues los que me están ahí, ustedes que me están escuchando no habían nacido en esa época, o el que nació pues estaba bebé, ¿no? Bueno, al final, pues, ¿qué fue lo que se hizo? Por el método de Sanger iba a ser imposible secuenciar, porque es un fragmento muy pequeño. Se aplicó un método de genoma masivo, secuenciar masivamente. Entonces, con esto, pues, al inicio, surgió un debate muy grande. Nosotros los seres humanos tenemos la peculiaridad de que cuando surgen muchas cosas innovadoras en la ciencia, pues lo primero es el miedo, el temor. Yo me acuerdo en aquella época, pues, cuando se hablaba de la secuenciación masiva, perdón, de la secuenciación del genoma, se hablaba mucho de clonación, inclusive ya habían clonado a la abejita Dolly. Entonces se hablaba mucho de las repercusiones éticas, se hablaba mucho de que, bueno, entonces los seguros médicos van a pedir tu genoma para saber si te pueden dar seguro pues, médico contra las enfermedades, contra el cáncer. Se hablaba mucho también de la gente buscar parejas para casarse. Ah, no, tú tienes esta, predisposición a esquizofrenia, yo no quiero tener hijos esquizofrénicos, ¿no? Se hablaba mucho pues, de clonar seres humanos una vez que teníamos el genoma y ya habíamos clonado. Pues al final nada de esto ha pasado. Nosotros estamos hablando de más de, digamos que 25 años, mínimo 23 años, y nada de eso ha pasado. O sea, lo que nosotros siempre descubrimos que cuando un avance significativo para la humanidad surge, muchas veces, pues, más que respuesta, lo que trae son preguntas. Y la secuenciación del genoma, o sea, ayudó mucho, trajo muchas luces para entender muchas regiones codificadas, que codifican proteínas, regiones que codifican RNA, regiones que no codifican, que antiguamente eran llamadas de DNA basura. Hoy en día sabemos que no son DNA basura, son regiones que no codifican ni proteína ni DNA, pero que alguna función cumplen, ¿no? Por ejemplo, promotores están en estas regiones, en algunos casos, promotores génicos. Entonces, la secuenciación del genoma trajo varios cambios, varios miedos. Al final, pues, muchos de esos miedos no han sido ni medianamente próximos a la realidad, era más miedo que otra cosa. Y bueno, sí contribuyó al avance del entendimiento de algunas enfermedades, principalmente parte del punto de vista médico, trajo mucha información nueva, trajo mucha información evolutiva, más que todo evolutiva, de dónde viene el ser humano, hacia dónde podemos ir, qué podemos esperar de nuestra evolución como especie. La respuesta está en nuestro DNA.
Pero bueno, lo que nos interesa en la parte médica trajo muchas respuestas, pero yo considero, pues, no sé, después el doctor Sotillo, lindo, también puede, ¿no?, crear un debate sobre esto, pues yo considero también que ha traído muchas preguntas. ¿Qué es lo que tenemos en estas regiones que nos codifican? ¿Cómo las podemos analizar? Son preguntas que todavía hasta el sol de hoy pues, se estudian y se están comprendiendo a medida que nuevas tecnologías van surgiendo. Entonces, el método en sí es más complicado, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a tener es el DNA total de un paciente, de un ser vivo, porque eso lo vamos a hacer en cualquier organismo. O sea, tenemos el DNA genómico de, de un organismo. Ese DNA lo vamos a fraccionar, lo vamos a partir en diferentes pedazos, de millones de pedazos, pedazos pequeños, de 600, 700, no más de hasta 1000. Las nuevas tecnologías van hasta 1000 pares de bases. Lo que nosotros tenemos hoy, actualmente en nuestro laboratorio, si no me equivoco, son fragmentos de 600 pares de bases. Y este tamaño también es importante, pues ayuda a la cobertura del estudio, ¿no?, de regiones específicas. Pero bueno, al final, pues de 600 o 1000, comparado con la magnitud de nuestro genoma, pues son migajas, o sea, son pedazos pequeñísimos, ¿no? Vamos a agarrar este DNA, este genoma, lo vamos a partir en millones de pedazos menores y eso va a hacer, lo vamos a adherir, lo vamos a hibridizar en una placa. En esa placa donde esos van a estar hibridados, entonces se va a producir la polimerización de esa región, o sea, se va a amplificar, se va a sintetizar la hebra complementaria. Una vez se sintetiza la hebra complementaria, entonces se sueltan esas hebras complementarias y se vuelve a sintetizar la otra, pero esta vez se van a introduciendo los nucleotidios que son marcados fluorescentemente. Entonces, esto está sucediendo en varias partes de esta placa, en millones de partes de la placa, y digamos que yo tengo un ojo acá grande que va a ir captando cada vez que surge un nuevo brillo. Entonces, al final, este brillo, en la computadora lo interpreta. Bueno, aquí yo estoy leyendo A, C, T, G y voy montando un fragmento. Acá me está leyendo T, C, C, voy montando este fragmento. Al final, yo voy a tener la secuencia ya digital, ¿no? Cuando digo digital, me estoy refiriendo a un archivo de texto, no más de que eso, un archivo de texto con las letritas de los 600 pares, de los fragmentos de 600 pares de base, que son millones, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo estas secuencias, ya las tengo, pero entonces ahora yo no sé cuál era el orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros armamos rompecabezas, la gente que le gusta armar rompecabezas, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando arma un rompecabezas? Tú vienes, abres la caja, viertes las piecitas, ¿no? Vamos a suponer que tienes un rompecabezas de 10.000 pares de base, que tienes un rompecabezas de 10.000 piezas, o sea, es inmenso, ¿no? Es complicado armar un rompecabezas de 10.000 piezas. Yo tengo la seguridad de que pocas personas, porque habrá gente que le gustan los desafíos extremos, pero yo tengo seguridad de que la gran mayoría de las personas cuando vierten las piecitas, lo primero que hace es cerrar la caja y ponerla en un lugar para ir guiándose e ir armando este rompecabezas, ¿cierto? Nadie, o pocas personas, mejor dicho, arman su rompecabezas así, sin ver la cajita. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿En cuánto tiempo me va a tomar? Muchísimo. Con certeza, si veo la caja, lo voy a armar más rápido, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, o sea, cuando tenemos estos millones de fragmentos de 600 pares de base, aproximadamente, pues yo necesito la computadora, porque esto no lo puedo hacer yo solo, o sea, estamos hablando de millones de pares de base, yo no puedo ir armando uno por uno. No tengo vida suficiente para terminar de armarlo. Entonces, eh, yo necesito algo que me recuerde cómo es el original. Y para eso se utilizan genomas de referencia. Yo tengo un genoma de referencia en el cual pues tenemos lo que sería normal para la secuencia,
referencia para cada uno de los genes, para cada una de las posiciones que tenemos desde la región uno hasta la infinita, ¿no? Infinito final. Entonces yo sé, ya existe genomas que se saben, bueno, esta es la referencia, esto es lo que sería un genoma no, normal, vamos a decir, de referencia. No no es bueno decir la palabra normal, porque no, en realidad no es que sea anormal tener una alteración, ¿no? Una variante, no es anormal, es una variante. Pero entonces vamos a decirle mejor referencia, pues. Yo tengo una región de referencia que es la guía que voy a utilizar para armar estos fragmentos. Entonces la computadora va a agarrar estos fragmentitos y va a buscar y los va a ir empalmando. Este va aquí, este va aquí, este va allá, lo arma. Obvio, eso toma mucho tiempo para la computadora, le toma muchísimo tiempo. Lógico que va a depender de la capacidad de análisis. Si tú tienes un servidor que tiene 150 terabytes, ¿no? Y no sé, digamos 100 gigas de memoria RAM con, ¿no? No sé cuántos núcleos, uf, eso te lo puede armar más rápido. Si yo lo hago en mi computadora que estoy dando esta clase, me la traba, o sea, ni comienza. Cuando comienza a hacer ese análisis, ¡pau! Se para, porque es demasiada requisitos lo que necesito para hacer esto. O sea, al final, pues, estos servidores agarran y tac, 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 arman la secuencia, lo van montando y te dicen, aquí está tu genoma. Qué belleza, ¿no? Tengo mi genoma. ¿Y ahora qué hago con esto? O sea, no me dice nada. O sea, tener un genoma secuenciado no me dice absolutamente nada. Por eso, solo para que tengan noción, usted sabe un archivo de texto creado en bloques de nota, ¿no? Windows tiene esta aplicación que es muy útil para los informáticos que se llama bloque de nota. Entonces, haces pequeñas líneas de comando, colocas tu secuencia que, ¿no? Ahí en formato FASTA, por ejemplo. Y ese bloque de notas no es más de que un archivo lleno de texto, texto letrita, ¿no? Letritas en sí, letras, más nada de que caracteres numéricos y alfanuméricos, mejor dicho. Entonces, cuando tú creas un archivo de nota de texto pequeño, tú te das cuenta que eso no crea espacio, eso nada más te toma disque 500, 500 ¿qué? Bytes, no sé, no me acuerdo muy bien la terminología en informática. Eh, en fin, kilobytes, porque vienen los megas y después vienen los gigas, ¿no? Eso KB. O sea, son cosas bien pequeñísimas. O sea, nosotros tenemos la información de un genoma, por ejemplo, en genética nosotros secuenciamos exoma completo, que es la parte codificante o sea, que codifica proteínas, ¿no? Nada más de la parte codificante, que es aproximadamente el 10% del DNA, y cuando nosotros agarramos eso y lo transformamos en un archivo de texto en un bloque de notas, llega a pesar aproximadamente 50 gigabytes. O sea, para que tú tengas noción de la cantidad de información que tú tienes, apenas nada más de la parte de los exomas. O sea, imaginemos que fuese el genoma completo. Estamos hablando de que un genoma completo podría tener, podría ocuparme informáticamente 500 gigabytes, o sea, medio tera, o sea, en información traducida a informática. Si ya ustedes están viendo que no, secuenciar no es algo tan, o sea, además de los requisitos que necesito en el laboratorio, pues necesito también demanda bioinformática, porque ¿dónde voy a almacenar esta información? ¿No? Este es uno de los temas hoy en día que más se está hablando, pues el manejo de la información, la privacidad y el almacenamiento de esta información. Se volviendo, pues, una vez que yo tengo este análisis de letras que no me dice nada, esto es el análisis primario. Obtener esa secuencia en un archivo de texto le llamamos análisis primario, que no me dice nada. Entonces, después a este archivo yo tengo que transformarlo en otros tipos de archivos y aplicarle un análisis secundario. ¿Qué es el análisis secundario? Bueno, yo voy a decirle a la computadora con programas específicos que me diga específicamente dónde están dentro de ese genoma, o ese exoma o genoma, que me diga dónde están los genes. Vamos a suponer que es un genoma. Yo quiero que me diga dónde están los genes
el gen de la insulina, etiquétamelo. El gen de la beta-globina, etiquétamelo ahí, por favor. Etiquétame todos los genes. Yo quiero saber dónde están esos genes, cada uno. Entonces él viene y le va colocando etiqueta. Aquí está el gen fulano, el gen sultano. Pero además, también me va a decir, mira, en el gen de la beta-globina, aquí en la sexta posición, tengo una alteración de A por T, creo que es A por T. En la sexta posición, el triplete GAG ya no es GAG, ahora es GTG. Bueno, ya yo sé que, y eso aquí, normalmente pues me codificaba ácido glutámico, mira, ahora me está codificando valina. Esto aquí es patogénico. Y además de eso, me va a decir, esto aquí es probablemente patogénico o es patogénico. Yo agarro esa información, ya listo, él me hizo todo ese etiquetaje ahí, me etiquetó todo. Ahora yo agarro esas informaciones, o sea, imagínate, estoy analizando exoma, que es muchísimo, estamos hablando de generalmente unas 20.000 variantes. Cuando yo me siento a analizar en la parte terciaria, que es ahora yo, la parte humana, que me voy a sentar a ver qué es lo que tiene cada cosa, pues me voy a encontrar que cada paciente puede tener aproximadamente 20.000 variantes, 19.000, a veces 30.000, dependiendo del paciente. En media, 20.000. Pero entonces no todo es relevante porque pues algunas no son variantes de significado clínico, algunas son variantes de significado clínico, pero que el paciente no expresa ninguna sintomatología al respecto. Entonces, pues a menos que él firme un consentimiento, pues se le informa eso. Nosotros en genética actualmente no hacemos eso, solamente reportamos lo que se le está pidiendo al paciente. Pues también estamos, ¿no? Creciendo, pues, existe la posibilidad de más adelante pues modificar esto y dar la oportunidad a las personas que si quieren que se les notifique todo, pues que se les notifique. Eso es un derecho y yo pienso que se debe tomar en cuenta. El que quiere, pues que se le informe. El que no quiere, pues no se le informa. Listo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me voy a sentar en una plataforma y voy a hacer el análisis terciario. En ese análisis terciario yo voy a agarrar y voy a agarrar, mira, ve, aquí me está diciendo que en la sexta posición de la betaglobina tengo un cambio, una sustitución de un nucleótido por otro. Yo agarro esa información, la busco en algunas plataformas y me la reportan negativa. Mira, me dicen que esto aquí es patogénico. Me dice que esto aquí es probablemente patogénico, lo busco en un base de datos como OMIN. OMIN me dice, no, esto está asociado a anemia falciforme. Mira, el paciente vino aquí porque tenía una anemia hemolítica, no sabía eh, físicamente en el hemograma se le veían drepanocitos. Mira, coincide con lo que se le estamos observando, entonces, y lo que el médico le estaba viendo, entonces le vamos a reportar esas variantes, ¿no? Lógico que hoy en día, pues, anemia falciforme es algo tan simple de diagnosticar. Lógico que estoy utilizando ese ejemplo simplemente para fines didácticos, ¿no? Anemia falciforme no se diagnostica por genoma masivo, obvio. Basta hacer una electroforesis de hemoglobina y ¡pau! Ahí está tu resultado, ¿no? Pero bueno, en fin, la secuenciación masiva es esto. Tenemos estas tres componentes. Ahora vamos a ver, hacer una pequeña búsqueda en una de las plataformas para que vean en qué consiste, ¿no? Además de eso, pues yo me imagino ya habrán visto los tipos de variantes que podemos encontrar. Tenemos variantes que son puntuales, o sea, el cambio de un nucleótido por otro. Tenemos variantes que son de lesiones, variantes que son inserciones, variantes que, bueno, no son comunes en las que hemos analizado porque no las hemos estudiado así por ahora, que son las fusiones, translocaciones. Esto se ve mucho en cáncer y de hecho estamos entrando en esta parte ahora en el estudio de las leucemias, eh, que se van a ver fusiones ahí. El estudio de fusiones es otro mundo. Bueno, eh, también, ¿no? También tenemos las variantes del número de copias o CNV. Los CNV son fragmentos grandes, que sean grandes, pero no tantos. O sea, no estamos hablando de 500, de 2, 3, 4, 5, 10 pares de bases, lo que se perdió, no. Los CNV estamos hablando de 100.000 pares de bases que se han perdido, 800.000, 500.000 pares de bases que se perdieron o que se insertaron, ¿no? Entonces, son grandes, pero tampoco es que son muy grandes a nivel del genoma. Entonces, desde el punto de vista, pues lógico que es grande si lo comparamos a un nucleotidio que se cambió o que se perdió. Eh, en consecuenciación podemos ver estos CNVs, CNV, ¿no?
que son pequeños, o sea, son pequeños, fragmentos pequeños, de 500 pares de base, perdón, 500.000 pares de base, 100.000 pares de base. Son grandes, pero no son tan grandes, son pequeños en realidad en comparación a la inmensidad de nuestro genoma. Entonces, en la secuenciación podemos ver estas variantes de número de copias de entre 100.000, 500.000, no más de 1.000.000. O sea, si ese CNV, esa pérdida es de 5 millones de pares de base, pues ya en secuenciación no la vamos a ver, se nos pierde. Eh, para eso, entonces, tenemos otro método que es el método de hibridación de genoma comparativo, CGH. CGH sería Comparative Genome Hybridization. O sea, básicamente voy a comparar el genoma de un probando, de un paciente, ¿no? El genoma de un paciente lo voy a comparar con un genoma de referencia. Y yo voy a observar en eso, pues, qué tiene ese paciente de igual a lo que tiene el paciente, a la referencia, o qué tiene de más o qué tiene de menos. O sea, yo los voy a hibridizar y voy a ver, bueno, en esta parte, mira, ellos aquí son igualitos. Mira, en este fragmento aquí, yo tengo información que esta referencia no tiene. O mira, en esta región, el paciente no tiene esta región y la referencia sí la tiene, ¿no? Bueno, entonces, para esto se utilizan sondas marcadas, también fluorescentes. Cuanto más sondas se usa, mejor. Y yo voy a utilizar esas sondas que son DNA complementario y lo voy a hibridizar con el DNA normal y las voy a hibridizar también con el de referencia. Al final, pues yo también paso por este proceso de hibridación, lo hago en un aparatito y al final yo voy a tener esta interpretación, donde podemos ver en rojo, por ejemplo, sería el paciente y en verde, digamos que sea la referencia. Entonces ustedes ven que en esta región aquí son igualito, 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 pero en esta parte yo tengo información de más, roja. En rojo pues, se indica que sería una duplicación, o sea, tengo una inserción, tengo información de más en esa región comparada al, a la referencia. Y inclusive los programas ya me dicen, mira, esta región que está aquí es del cromosoma 7 por decir algo. Entonces, específicamente en esta región del cromosoma 7 yo voy a tener que el paciente tiene información de más, o sea, información insertada. Entonces, en este caso sería una duplicación, una inserción en realidad. El término que se utiliza en las plataformas sería inserción. Bueno, al final, pues vamos a tener, como resultado de esta hibridación, pues yo puedo ver el genoma de referencia. Entonces, aquí yo podría, bueno, aquí por ejemplo los rojos me lo están poniendo como pérdida y los verdes sería ganancia, ¿no? Sería lo contrario. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el genoma de referencia y aquí yo tengo información que gané, o sea, información a más en comparación con el genoma de referencia. Y en esta parte yo tengo información que se perdió en comparación al genoma de referencia. Entonces, esto aquí es muy importante para ver grandes pérdidas, ¿no? Cuando salió la secuenciación masiva se pensaba que el CGH iba a ser ya descartado, pero hoy en día sabemos que no, son técnicas que no compiten entre sí, sino que se complementan, ¿no? Ya que pues grandes pérdidas yo no consigo verla con la secuenciación, tendría que verla con la CGH. Igual, pérdidas muy pequeñas. Imaginemos que 100.000 pares de base que perdí en la inmensidad de un cromosoma, como el cromosoma 1, que es inmenso. 100.000 pares de base, de 50.000 pares de base que se perdieron, por decir algo. El CGH no me lo va a ver porque es muy pequeñito. Entonces ahí me lo podría ver la secuenciación genoma, ¿no? Del genoma masivo, o sea, el NGS. Y bueno, esto aquí es un ejemplo que les traje. Por ejemplo, esto aquí es el gen de la transtiretina. Eh,
sabemos que algunas mutaciones, algunas variantes en este gen, pues me van a producir la amiloidosis hereditaria. Y bueno, estas son las dos variantes más comunes que existen para esta enfermedad. Y, por ejemplo, si yo tengo un resultado, pues una secuenciación, me reporta en la plataforma una variante en el gen TTR, el cambio en la posición 424 de una G por una A. Entonces yo agarro esta variante, la copio, me vengo a una plataforma libre, gratis, que se llama Franklin. eh, yo pego esa variante. Entonces la pego aquí, le digo, dime qué es eso. Ahí Franklin viene y me dice, mira, esa variante aquí que tú estás viendo es probablemente patogénica. ¿Cómo así? ¿En serio? Vamos a ver. Entonces le digo aquí, dime a qué está asociado, a qué condiciones está asociada esa variante. Ahí Franklin me dice, mira, a síndrome del túnel del carpo, amiloidosis, neuropatía por amiloidosis amiloide familiar, en fin, amiloidosis hereditaria ATTR. Entonces, si yo quiero tener más información, clico ahí. Bueno, aquí no me va a aparecer el OMIN. Vamos a ver, en la primera me va a aparecer el OMIN. OMIN, lo busco en OMIN. Entonces, OMIN me va a decir exactamente qué es lo que está asociado con la clínica. Dice que es autosómico dominante en el músculo, pues me va a producir esto. Neurológicamente me va a producir todo esto. Y en fin, pues eso lo puedo hacer para todas las variantes que ustedes analicen. En el caso de los CGH también se pueden colocar aquí, Franklin, para ser analizados. Coloco si es, por ejemplo, aquí yo tengo que ver si es un CNV, aquí ven, CNV. Coloco si es una delección en este formato, si es una delección, el cromosoma y la región donde está. Si es una duplicación, el cromosoma y la región. Y se busca, ¿no? De Franklin, por ejemplo, volviendo a la TTR, además de las condiciones asociadas, yo puedo ver, pues aquí toda la información, qué criterios ACMG posee esa variante, PM1, PM2, PM5, PP3, o sea, no recuerden, perdón, que los criterios de ACMG, su combinación, pues me va a decir si es probablemente patogénica, benigna o probablemente benigna. Si no me clasifica ninguna de esas, pues es de significado incierto, que son la gran mayoría de las que uno encuentra. Además, me dice, puedo buscar aquí, bueno, cuántas publicaciones hay sobre esa variante. Mira, de la variante nada más tengo 139, o sea, es una variante que es muy estudiada y de hecho la hemos encontrado aquí en Panamá. Entonces, bueno, esta es una de las plataformas que se utilizan. Otra sería Varson, pero Varson te permite nada más hacer una cantidad limitada de búsquedas por día porque después de una o dos tienes que pagar. También puedo obtener información en CleanVar sobre esa variante. CleanVar es como un bochinchoso. Me va a decir todo lo que se ha dicho sobre esa variante, ¿no? ¿Quién ha publicado? ¿Qué ha publicado? ¿Cómo la han clasificado otras personas? Entonces, mira, CleanVar me dice, mira, ¿es probablemente patogénica o patogénica? ¿Por qué? Porque, mira, está asociada a amiloidosis, ta, ta, ta. Para amiloidosis me la han reportado 22 veces patogénica. Para cardiomiopatía, una persona me la reportó patogénica. Problemas cardiovasculares, dos personas me han dicho que es patogénica. Amiloidosis, algunos me han dicho que es patogénica, otros probablemente patogénica. Entonces, todas estas informaciones uno las tiene que ver a la hora de hacer el reporte, ¿no? Bueno, básicamente era esto lo que les tenía hoy para hablar sobre secuenciación. Interesante, pues ya ustedes el día de mañana, si están leyendo un artículo y les hablan sobre una variante que tiene una enfermedad específica que ustedes están estudiando y tú quieres saber más información sobre esa variante, bueno, yo puedo venir a Franklin, que es gratis.
meto esa información en Franklin y puedo obtener toda la información relacionada, ¿no? Tanto desde el punto de vista genético, la variante, y las condiciones asociadas, ¿no? Porque él me hace ese enlace con OMIG. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase, haber traído algunos conceptos nuevos. eh, y por mi parte eso es todo. Para cualquier duda, cualquier consulta, pues estamos a su disposición en genética en la Ciudad de la Salud, ¿no? Donde trabajamos junto con el doctor Sotillo padre y el doctor Sotillo lindo, ¿no? El doctor Sotillo hijo. Bueno, hasta luego y que les vaya bien.